Bueno amigos, y de inmediato nos vamos hasta la esquina de Pajaritos acá en Caracas, donde se genera información bien importante. Allí se encuentra Jesús Uribe para ampliarnos la información. Te escuchamos. Ni de la comisión revisó, discutió, y en este caso estamos hablando tanto de diputados del bloque bolivariano como diputados de la oposición. Esto no fue debatido de ninguna manera. Nosotros en esta fase hemos estado oyendo las posiciones, las discusiones, las propuestas que han venido sobre todo de las personas que constituyen o las empresas que se denominan PNA, Productores Nacionales Audiovisuales. Muchos de los canales regionales que quieren acceder al servicio, formar parte de la parrilla, de las cableras, de todo el servicio tanto de satelital como cable, que es el que presta este mecanismo de televisión y radio por suscripción. Ellos venían permanentemente denunciando que los costos que significaban para ellos la tarifa que les imponía el prestador de servicio eran excesivos y que quebraban a estas empresas de televisión. Igualmente, escuchamos aquí la posición de las cableras. El presidente de la Cámara de la Televisión por suscripción estuvo aquí, escuchamos su posición ante esto. Aquí ha venido desde la Cámara de Radio hasta lo que son las denuncias que han hecho usuarias y usuarios de los medios, porque también la tarifa, el costo que a veces se impone desde el servicio de televisión por suscripción, se imponen tarifas según los usuarios, desmedidas, inconsultas, desproporcionadas, y que además estos aumentos en la tarifa del costo del servicio ocurren con mucha frecuencia. Hemos recibido también denuncias sobre interrupción del servicio, de mala calidad en el servicio, y bueno, nosotros oímos a estos, tanto oímos a los usuarios como oímos a los prestadores de este servicio que explicaban cuáles eran las razones, por qué tenía que tener un costo subir a las PNA y por qué ese costo era elevado, y que si ellos lo asumían implicaba que tenían que subir la tarifa de las usuarias y de los usuarios del servicio. Igualmente oímos a Conatel, que es el ente regulador. Conatel en las distintas reuniones que hemos tenido establecía que efectivamente tanto la ley de telecomunicaciones como la ley de responsabilidad social en radio y televisión ya podían tener o tenían los mecanismos para regular tanto la relación contractual de los PNA con los prestadores de servicio como el tema de las tarifas excesivas a las usuarias y a los usuarios. Otro elemento que estaba en la discusión era la petición de los productores audiovisuales independientes de activar la industria audiovisual nacional a partir también de acceder a ese servicio de la televisión por suscripción, cosa que está contemplada en la Ley de Responsabilidad de Radio y Televisión, y que además hay un mandato que es la creación de un canal especializado solo en producción audiovisual nacional independiente, para tenerlo también en el servicio de cableras y de DirecTV. Así que mientras nosotros estamos haciendo este debate, oyendo a todas las partes, convocando a todos los actores, con la intención de que haya justicia en el trato contractual, tanto de los usuarios como con los prestadores de servicio, como con los señores que son los PNA, y las cableras, mientras nosotros hacemos ese esfuerzo, pues se intenta generar una matriz falsa de opinión donde dice que de manera inconsulta estamos haciendo todo un plan para eliminar las cableras. El Estado venezolano ha hecho también una gigantesca inversión para que todos los venezolanos y todas las venezolanas tengamos acceso pleno a la información, no solamente subiendo satélites, garantizando un servicio de calidad, llevando infocentros a todo el territorio, entregando canaimitas a los venezolanos, a las venezolanas. Somos uno de los países que accede
de manera directa más a todo el servicio de Internet en este continente, en Latinoamérica en particular. El esfuerzo porque las comunicaciones sean realmente una de las plataformas donde nos relacionemos los venezolanos y las venezolanas, que tengamos acceso a información de todo el mundo, ha sido un esfuerzo continuo, permanente del Estado venezolano. El Parlamento, nuestro Parlamento, se ha caracterizado justamente por ser un escenario de debate, de discusión abierta y de diálogo, donde oímos a todas las partes. Por ello creemos que la única razón para que, en base a un documento que no tenía ninguna certificación, que no fue discutido ni en la subcomisión, ni en la comisión, que no fue presentado por ningún diputado del Parlamento venezolano, fuese utilizado para una matriz como esta, la única explicación es que otra vez, así como en algún momento quisieron decir y generaron toda una matriz de que se le iba a quitar la guardia y custodia a los padres, porque le iban a quitar los niños, que además se le iba a quitar la casa, que le iban a quitar la carnicería, la panadería, ahora han decidido volver a montar una matriz del miedo diciendo que te van a quitar el cable, que te van a quitar los canales internacionales. Nosotros queremos denunciar que esa política mediática de generar situaciones de miedo basados en la mentira y en la manipulación, que intentan descalificar las instituciones del Estado venezolano, descalificar al Parlamento, generar además una matriz basada en un documento totalmente falso, que es un irrespeto a los diputados, tanto de la oposición como a los diputados bolivarianos, porque en ningún momento hemos debatido sobre ese tipo de medidas. Eso lo que genera es una enorme frustración en el pueblo venezolano, porque no pueden confiar de ninguna manera en lo que nos están diciendo los medios de comunicación, y eso es lamentable. Por eso queremos aprovechar para así anunciar que estamos trabajando otra vez, creando mesas de diálogo, de discusión, trayendo psicólogos, educadores, pero no con el tema de la televisión por suscripción, sino por el cómo se trató el tema electoral, cómo hicieron una campaña para que en un sector de la población se generara una enorme frustración. A un sector de la población venezolana se le dijo que era imposible perder en las elecciones, que ellos iban a ganar. Además, sobre una falsa realidad, porque las encuestas no decían eso, porque además intentaron desconocer la enorme movilización y el enorme apoyo que en todos los lugares del territorio venezolano se le daba al presidente Chávez en todas las actividades electorales. Se generó además una matriz basada en una mentira diciendo que había un voto oculto, que iba efectivamente a mostrarse y que iba a generar un triunfo absoluto del candidato de la derecha. Esta frustración basada en una falsa realidad generó situaciones de violencia, como las que vimos en el Zulia, donde 7 personas fueron asesinadas porque un elector frustrado canalizó esa frustración ante un hecho que a él le parecía imposible, y en una democracia puedes ganar y puedes perder. En una elección puedes ganar y puedes perder. Ese es el principio fundamental de la democracia. Pero gente que nunca aceptó que el árbitro era el que iba a recoger en un sistema probado, nuestro sistema electoral, en un poder electoral autónomo, que además ha sido reconocido por el mundo entero. Ese árbitro electoral que tiene la responsabilidad de que el voto de cada ciudadano y de cada ciudadana se convierta en un mandato. Ese árbitro electoral tenía que ser respetado, porque era ese árbitro electoral el que iba a recoger las voluntades y expresarlo al país. Bueno, descalificar al árbitro, hablar del voto oculto, decir que era imposible, primero diciendo que el presidente no iba a participar en la elección porque estaba muy enfermo, luego diciendo que no tenía ya pueblo ni calle, y además desconociendo lo que son una medición científica que además es utilizada en el planeta entero, lo que son las encuestas. Así que, creando una falsa realidad, generaron en un sector de la población una expectativa totalmente falsa que los llevó a una frustración. Este señor, que
acabó con la vida de 7 seres humanos, uno de ellos de 14 años de edad. Este señor que arruinó su propia vida a partir de creer que era imposible que ganara quienes somos la mayoría, que ganara la revolución bolivariana, que ganara un sector de la población que es mayoritario. Esa frustración desencadenó un hecho de violencia donde perdieron la vida 7 personas, 7 seres humanos, ciudadanos de esta república. Ese elemento de jugar con la mentira a partir de matrices mediáticas llevó a un conjunto de jóvenes a mantenerse en la plaza Altamira, generando situaciones de violencia, quemando caucho, llamando además a que se rebelara el país, se levantara, para desconocer lo que había sido la voluntad del pueblo venezolano. Nosotros tenemos un hecho inédito. Más del 80% de la población venezolana salió a votar, dijo. Más del 80% de la población inscrita en el registro electoral permanente dijo: creemos en la democracia, creemos en las instituciones, creemos en la paz. La vía es el voto. De ese 80%, más de 8 millones de ciudadanos votaron por la opción bolivariana. Sin embargo, todavía vemos cómo hay toda una estrategia para, en primer lugar, descalificar, hablar ya no de fraude, porque la diferencia de más de 12 puntos es incuestionable, pero entonces para hablar de triquiñuelas, de corrupción, volver a generar en ese sector, en el sector de la derecha, otra vez un sentimiento de frustración que desencadene el odio. Ya nosotros los hemos vivido, porque además esa falsa matriz iba acompañada de mensajes discriminatorios, iba acompañada de la descalificación de todas las instituciones del Estado, iba acompañada además de una enorme irresponsabilidad, porque se consideraba a la mayoría de la población venezolana además como ignorantes, como gente irresponsable, porque además se le decía que eran gente de segunda categoría, era gente que no tenía el derecho a decidir el destino del país. Así que nosotros, ante este hecho, digo, otra falsa matriz mediática, cuando dicen, como dijeron que le íbamos a quitar los hijos, como dijeron que íbamos a quitar las casas, que ahora les vamos a quitar los canales de televisión internacional a partir de una mentira, sin entrevistar a un solo diputado de este Parlamento. Nosotros queremos aprovechar para decir, vamos a investigar, pero no el tema de la TV por suscripción, porque ahí está Conatel, que además tiene mecanismos para revisar el tema de la tarifa, para revisar el tema contractual entre los PNA y los prestadores del servicio. No, nosotros nos estamos reuniendo para ver cómo enfrentamos estas campañas de mentira, de manipulación, de odio, que pretenden llevarnos a una situación de guerra, de violencia, de miedo, cuando este país ha votado masivamente por la paz, por la democracia, por el futuro, por la alegría y por la vida. Esta comisión, la Comisión de Poder Popular y Medios, la Subcomisión de Medios, estamos empeñados en que tenemos que llamar a todos los actores justamente a dialogar en torno a la responsabilidad que debemos tener con lo que se transmite a través de los medios de comunicación, porque eso llega a las casas, a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de esta república, y tiene que haber responsabilidad en lo que se dice y por qué se dice. Nosotros este acto extraordinario de triunfo de la democracia, porque pocos países en el mundo tienen una participación como la que hemos tenido nosotros de más de un 80%, además de ser el registro electoral permanente más grande que hemos tenido en la historia política del país. Solo un 3% de los venezolanos en edad de votar no se inscribió en el registro electoral permanente. Solo un 3%, es decir, el 97% de las personas en edad de votar se inscribieron en la democracia, se inscribieron en la paz, se inscribieron en el futuro y en la vida. Así que esto, que debería ser una celebración de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo, intenten algunos sectores más bien promoviendo estas estrategias de mentira para generar frustración, convertirlo en una situación como para la violencia. Nosotros sabemos que así como lo logramos el 7 de octubre, seguirá privando en nuestro país el espíritu patriótico, cívico, además de amor,
de solidaridad entre el pueblo venezolano. Eso es lo que va a prevalecer. Pero queremos, en este caso, abrir espacios para debatir el por qué estrategias como la del acoso electoral, donde durante más de una semana, estuvimos varias semanas, todos los venezolanos, buena parte de los venezolanos y las venezolanas, siendo objeto del acoso electoral, de llamadas a las 3 de la mañana, del uso de las redes para generar situaciones de miedo, para pasar mensajes discriminatorios, para desinformar. Es importante que nosotros no dejemos que le metan ruido a nuestra comunicación. Nuestra comunicación tiene que ser diáfana, directa, basada en la verdad, basada en el respeto al otro, a la otra y en la consideración de toda la sociedad venezolana. Así que nosotros ratificamos. CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, tiene instrumentos, nosotros estamos trabajando con ellos para que esa herramienta permita dar respuesta a las denuncias que han llegado a esta comisión y a esta subcomisión en torno al tema de la televisión por suscripción. Pero jamás, porque no ha sido nuestra práctica, vamos a sacar debajo de la manga ningún instrumento impuesto, sin diálogo y que además no tenga ninguna consideración de lo que fueron las denuncias fundamentales hechas ante esta comisión. Nosotros trabajaremos y seguiremos trabajando en abrir esos espacios, pero también insistimos que para que sigamos en democracia, en paz, en armonía, con futuro, con vida y alegría para nuestro pueblo, tenemos que hacer que nuestros prestadores de servicio en todos los ámbitos, señal abierta, en el caso de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, asuman un compromiso con la verdad y con el respeto a los ciudadanos y a las ciudadanas. Abrimos a las preguntas. Diputado, se hablaba de un proceso de investigación. ¿Cuál es ese proceso de investigación y a quiénes va dirigido? Bueno, en el caso, como te decía, en el caso ya yéndonos, luego de aclarado el tema de la televisión por suscripción, donde tenemos un ente regulador que es CONATEL, con el que hemos estado trabajando permanentemente para resolver, y aquí hemos recibido tanto a la gente de la Cámara de Cableras, su presidente estuvo aquí, como a la Cámara de Radio, como a la gente que se ha organizado como televisoras regionales, PNA. Así como hemos oído a todos ellos, nosotros estamos trabajando en que se resuelvan las dificultades. La posición de CONATEL no es necesario un nuevo instrumento legal, una nueva ley, porque ya tiene CONATEL los mecanismos en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social para responder a estas denuncias que han llegado aquí a nuestra comisión. Por otro lado, y aclaro, insisto, reitero, para que no se monte otra olla mediática, por otro lado, estamos trabajando el tema del proceso electoral y cómo se llevó a un sector de la población a creer una falsa realidad. No es a tener una expectativa, porque todos creemos que y debemos creer que vamos a ganar. No, sino a desconocer la realidad. A decir primero que el candidato nuestro no iba como candidato, en este caso digo el presidente Chávez. Luego a decir que no tenía apoyo de calle cuando veíamos que en todo el territorio nacional miles, millones de personas se movilizaron a acompañarlo. Luego a desconocer las encuestas, que son instrumentos importantes y que se utilizan en todos los procesos electorales del mundo, donde más bien la brecha era una brecha bien importante que daba como ganador al candidato de la patria, el candidato Hugo Chávez. Además teníamos unas falsas expectativas donde se hablaba de una especie de voto oculto que era el que iba a garantizar una victoria que era impensable que ellos pudieran perder. Así, eso acompañado a la descalificación permanente del árbitro electoral, al no asumir nunca el reconocimiento, a decir que iban a reconocer los resultados, generó una expectativa muy negativa en la población, porque si el resultado no le favorecía, podían salir como salió este sujeto, este ciudadano en el Zulia, a matar. Nosotros decimos, gracias a Dios la brecha fue de 12 puntos. Gracias a Dios hubo la sensatez de ese sector para asumir que una brecha de 12 puntos es incuestionable. Y por eso la frustración de ese sector de la población en algunos casos se desencadenó en violencia. Y tenemos estos actos como el de las guarimbas en la Plaza Altamira, como el de los asesinatos en Zulia. Pero otra parte de la población quedó afectada psicológicamente, afectada en depresión,
porque nunca se le dijo que era posible en un juego que gane uno o gane el otro. Y por esa misma población nosotros también decimos, no podemos permitir que se someta a un sector de la población venezolana a un daño psíquico en su salud mental, a un daño tan tremendo como el que se hizo a partir de esta estrategia donde se niega al otro, donde es imposible que el otro, en este caso digo, los bolivarianos, las bolivarianas, que además son la mayoría, también podían ganar. Eso exige un espacio de revisión, de reflexión, de llamado a la responsabilidad y de evaluación de estos casos. ¿Qué pasó en el Zulia? ¿Qué pasó con esos jóvenes en la Plaza Altamira? ¿Y cómo no volvemos a permitir que se utilicen estrategias mediáticas como estas, tan irresponsables, para perturbar la salud mental de un sector de la población venezolana? Nuestro llamado es al diálogo, al debate, y este Parlamento se va a encargar de convocar a distintos sectores para debatir justamente en torno a esto y cómo impedimos que estas prácticas sigan siendo recurrentes en las campañas electorales. Igualmente está la denuncia del acoso electoral, de las llamadas, de los mensajes que se hicieron desde otros países, que llegaron a ser más de 500.000 mensajes, llamadas a las 3 de la madrugada, donde esta práctica en otros países es considerada delito electoral, es considerada acoso electoral, y nosotros creemos que también llamaremos al Consejo Nacional Electoral para revisar la norma al respecto y ver si se pueden tomar medidas en torno a esto. Una pregunta para el profesor Rodríguez Calvo. Por lo que entendí, no estaría planteada entonces una nueva ley para aclarar eso, sino o bien aplicar lo que ya está en el resorte y telecomunicaciones, o bien, y que quiero que aclare, una reforma bien a la ley resorte o a la ley orgánica de telecomunicaciones para regular la televisión por cable. Para saber si hay ley nuevas o si es una reforma o si se mantiene la sustancia. Hasta ahora no hay ley nueva. Es decir, lo que había era una propuesta ante todas las solicitudes de que se trabajara en una propuesta de ley. Cuando escuchamos a las partes y sobre todo al ente regulador, que es el que tiene la responsabilidad en la materia, que es CONATEL, CONATEL dice: nosotros tenemos los instrumentos para abordar esta problemática y resolverla. ¿Cuál es el papel del Parlamento en este momento? Convocar a las partes en el escenario donde debe darse este debate, que es en CONATEL, porque es el ente regulador. Hasta ahora, igual seguiremos debatiendo, seguiremos escuchando, pero hasta ahora no hay ley ni reforma de ley. ¿Los medios electrónicos, diputada, tienen previsto Eso no ha sido discutido en nuestra subcomisión. Vale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenían ustedes las palabras de Blanca Ecao, presidenta de la Subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional, refiriéndose en todo caso o rechazando algunas matrices mediáticas, matrices que se han generado y que se han difundido por algunos medios de comunicación y que han instado en todo caso a la violencia en nuestro país.